La vida es un camino. Tenemos que avanzar, subir, bajar, cansarnos, pero es muy importante, diría el profeta Jeremías, que en el camino hagamos de vez en cuando alguna parada para comprobar bien cuál es nuestra meta y también si estamos haciendo el camino adecuado, si la ruta es adecuada. Os invitamos en este tiempo de Adviento a hacer una parada en el camino de la vida para ver cómo van nuestras vidas, un retiro. Eso es, retirarnos significa pararnos, detenernos y revisar nuestra vida desde Dios. También estamos preparando el año del Jubileo 2025, peregrinos de la esperanza. Pues el peregrino es aquel que camina con rumbo porque sabe pararse a revisar su rumbo. Os invitamos a rezar, cautivados por la palabra, orantes de la palabra. Rezar en el camino de nuestra vida. Bienvenidos. Hace unos días en la parroquia estábamos realizando una actividad que tenemos sábados en familia y el tema de esta reunión era los adultos, mientras los niños juegan y los adultos estábamos en la reunión, cómo afrontar o cómo se afronta la enfermedad en la familia. Y había mucha gente que compartió su experiencia, ¿no? Y veíamos como reflexión también final, una de ellas, que es que en el fondo la vida es eso. Nos han pintado quizá la vida como un camino de rosas y la excepción es ponerme enfermo. La excepción es el límite. Entonces, claro, ¿por qué a mí me ha tocado esto? En cambio, a mí nos toca a todo el mundo. La vida no es rosa y luego a algunos les toca, sino que la vida es límite, la vida es dolor, la vida es dificultad, la vida es también enfermedad. Entonces, la pregunta es si, primero que tenemos que reconocer lo que la vida es sin que nos engañen. Y ahí, si la vida es límite, si la vida es lucha, si la vida es dificultad, merece la pena vivir. Es posible la esperanza. Porque al revés ya sabemos cuál es el camino. Si la vida todo es rosa, todo es perfecto, todo es fácil, todo es... y hay cosas en las que me va mal, digo, esto no merece la pena vivir, porque esto no es vida. Entonces, en el supuesto real de que la vida contiene límites, estamos en camino, ¿tiene sentido? ¿Existen signos de esperanza? ¿Podemos vivir una vida imperfecta, pero con alegría y con sentido? Esta es la clave de la esperanza. Os invitamos a este retiro, por tanto, desde una vida real, la que todos vivimos y compartimos. Todos podríamos contar experiencias de lo que la vida es. Alegrías, dificultades, enfermedades, victorias, fracasos, decepciones, ilusiones. Y en esta vida resulta que llegamos a un momento, el 2025, donde el Papa Francisco nos invita a un jubileo ordinario. Y el lema es peregrinos de la esperanza, peregrinos de esperanza. ¿Por qué es jubileo ordinario, como sabéis? Porque desde el año 1300, en que Bonifacio VIII desde Anagni, esa preciosa ciudad del sur de Roma, inventó los jubileos, diríamos, ordinarios, 1300, se hacía cada 100 años, después cada 50 y ahora cada 25 años. Tuvimos jubileo ordinario en el 2000 y ahora el 2025 otro jubileo ordinario. Luego existen jubileos extraordinarios en el 2015 sobre la misericordia, 2015-2016. Y el próximo seguramente extraordinario será el 2033, esa cifra 33 sobre los 2000 años de la muerte de Jesucristo y su resurrección. Entonces, jubileo ordinario que trata como peregrinos de la esperanza y coincide con el año 2025. Estamos además en Adviento, que es tiempo de esperar al que viene. Adviento es Él viene, es un acontecimiento. Viene en Navidad porque ha venido en la historia, en el seno de María, y porque viene al fin de los tiempos de nuestro encuentro. Entonces, el Adviento es una invitación a prepararnos para la llegada del Señor. Tenemos meta, vivimos pendientes de un futuro que es luz y por eso tenemos esperanza. Entonces, retiro de Adviento. ¿Qué significa un retiro en Adviento? Pues os invitamos a pararos,
a dejar a un lado móviles, a dejar a un lado preocupaciones, a dedicar un tiempo, si puede ser un día completo sería ideal, un tiempo de silencio para Dios, tiempo para Dios, como oferta, primicia de nuestra vida dedicada solo a Dios. Y en este tiempo que nos sirva para prepararnos a la Navidad, prepararnos a una celebración profundamente cristiana del misterio central de la Encarnación, misterio central de nuestra fe. Prepararnos también para el año jubilar, preparar nuestro espíritu para celebrar jubilosamente este año de perdón, año de gracia del Señor. Y también, lo fundamental, seguir preparándonos para el encuentro real con Jesucristo que viene, y no falta tanto para que nos encontremos con Él. Apenas nada, llegará pronto nuestro encuentro, al menos nuestro encuentro personal con Él. Entonces, retirarnos para mirar nuestra vida y ver en ella signos de esperanza, para volver a ella retomando la esperanza, reforzando la esperanza, viviendo la vida con sentido en estos tiempos en los que no sobra la esperanza, en los que no sobra vivir con sentido. Pues os invitamos a rezar, a contemplar el mundo desde Dios para preparar nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro corazón a la llegada del Señor, para revisar nuestra vida y relanzar la esperanza. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Además, salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrinó hacia la tierra prometida, como extranjero, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Es que Abraham esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Queremos entonces rezar para prepararnos a la Navidad, para prepararnos al Año Nuevo, al año jubilar, para prepararnos a vivir este tiempo, el que nos ha tocado vivir, este tiempo nuestro desde Dios, que es el mejor tiempo que nos puede tocar, el nuestro, el que Dios nos ha regalado. Y dimos la reflexión, si os parece bien, en dos partes, desde el lema, peregrinos de esperanza. Pues la primera parte sería peregrinos, y la segunda hablamos un poquito de la esperanza. Y tenemos en cada parte un texto de referencia, de la carta a los Hebreos, en el primero, peregrinos, de la carta a los Romanos de San Pablo, en el segundo, de esperanza. Os hemos puesto ahí cuál sería un poquito eso, la reflexión que hace Hebreos sobre el Antiguo Testamento. Hemos elegido los versículos que hablan de Abraham. Hebreos hace un precioso resumen de la historia de Abraham desde la esperanza. Y tenemos cuáles serían sus etapas, ¿no? ¿Cómo es posible la esperanza en este que es? ¿Por qué elegimos a Abraham para hablar de peregrinos? Abraham es el primer peregrino de la historia real. Antes había habido vagabundos, desde Caín, Adán y Eva, Caín en adelante, los dispersos de Babel, como explicábamos en el vídeo del Génesis, ¿verdad? Entonces ahora el primer peregrino, el que Dios pone en movimiento para introducir la salvación y la bendición, es Abraham, el primer peregrino de la historia, el primer peregrino de la fe. A partir de ahí están las claves de cómo ha de ser cada peregrino, cada caminante. Entonces, Hebreos es una visión desde la fe cristiana de este peregrino que podemos aplicarnos en nuestra vida. Hemos puesto 4 dimensiones, como 4 estrofitas de la que habla este texto de Hebreos. Primero, Abraham es peregrino en el sentido, también lo explicábamos en el vídeo de la carta a los Hebreos, algo de esto, de hace unos días. Es peregrino porque deja atrás su tierra, su país, la casa de su padre, su tribu. Deja atrás. Ser peregrino es adentrarse en lo desconocido, es ponerse en camino, es dejar atrás cosas y caminar va hacia la tierra de Canaán, pero va poniendo tiendas y nunca tiene ciudad permanente. Parece como que Abraham tiene lugar del que sale, pero no tiene lugar al que llega, por lo menos no se apropia de él. Y esto lo interpreta la carta a los Hebreos como, en el fondo, Abraham es un símbolo, un signo de lo que es la vida. Somos peregrinos del más allá, somos peregrinos de una ciudad permanente. Por eso es muy importante, para que nuestra vida tenga meta, creer que existe una ciudad más allá de esta vida.
porque si no, todo nuestro camino será, nos sentiremos siempre expulsados, como Caín. Es la diferencia entre Caín y Abraham. Caín no tiene dónde ir, Caín no tiene meta, o Adán, que ha sido expulsado del paraíso. No, Abraham ha salido por voluntad de su tierra y se encamina al paraíso, pero un paraíso que le desborda y que él no puede controlar. Entonces, la importancia de saber que nuestra meta existe, pero es la ciudad de Dios. Mi persona, mi historia, mis sufrimientos tienen futuro, pero desde la confianza en Dios. El futuro lo va a poner Dios. Yo no lo veo, yo creo en Él. Peregrinos y creyentes forman una unidad que no se puede separar. Entonces, primero, Abraham deja atrás cosas y se pone en camino sin poseer un lugar apenas, siempre caminante, siempre de paso, porque su meta no es nada de aquí, no es esta ciudad, no es esta realidad. Eso es el caminante. Por eso, entre camino y desprendimiento, el peregrino es siempre desprendido, porque nunca tiene un lugar en el que vivir para siempre. Está siempre en camino hacia Dios. La segunda estrofita habla de Sara también, y también tiene que ver con el futuro. ¿Qué es el futuro para el Antiguo Testamento, donde aún no se había explicitado la fe en la resurrección? El futuro es tener hijos. Adán y Eva, que iban a morir, no mueren del todo porque pueden tener hijos. Igual, y Sara es estéril. Entonces dice, gracias a la fe, Sara también fue una peregrina de la fe porque creyó que podría ser fecunda más allá de la naturaleza. Es entonces, el creyente es un caminante porque se fía de Dios. Existe meta aunque yo no la controle, puedo ser fecunda aunque yo no sea capaz. Dios hace posible lo imposible. Por eso la fe hace posible todo, porque es confiar en el Todopoderoso, en aquel que todo lo hace posible. Mi futuro personal, Abraham, mi futuro familiar, mi futuro también maternal, están en manos de Dios y hay meta. En tercer lugar, dice que murieron, efectivamente, son peregrinos que murieron, porque aprendieron que la meta está más allá y se fían de Dios. He dicho además que en aquel tiempo no hay una fe aún explícita en la resurrección, por tanto implicaba que se fiaban más de Dios. No sabemos cómo, no sabemos de qué manera, pero nos fiamos de Dios. Aunque no tuviéramos hijos, aunque no hubiera meta, aunque muramos, que moriremos, creemos en Dios. Entonces, el peregrino es un creyente hasta el final y sabe que aunque él no lo vea, aunque parezca imposible a los ojos humanos, por eso creyó contra toda esperanza. Abraham, nos dice también la carta a los Hebreos, ¿verdad? Siempre se cree más allá de, y Pablo nos dice, creer, que existe un más allá. Y por eso la muerte no es un impedimento a nuestro camino. Podemos seguir caminando más allá de la muerte y habrá meta. Y en cuarto lugar, quizá la mayor prueba de todas, el sacrificio de Isaac. Abraham también sacrifica su propio futuro, el futuro de su promesa, porque sabe que en Dios también su hijo tiene futuro. Y él mismo tiene futuro, y la promesa tiene futuro, porque Dios puede, dice Hebreos, resucitarlo como a él también. Es decir, todo lo mío, también el mayor tesoro que es mi hijo, es de Dios, viene de él y es para él. Entonces, este es el peregrino, el que siempre está en camino. Y aprendemos con Abraham, y os invito a reflexionar sobre ello mirando vuestra propia vida, cómo va, que lo que yo vivo día a día, mi trabajo, mis relaciones familiares, mi pastoral, mi esfuerzo eclesial, es un camino, no estoy asentado en la meta, es un proceso paciente. Entonces, primera dimensión, somos caminantes con Abraham, tenemos que aprender a esforzarnos y tenemos que ser educados en la pedagogía del tiempo y en la pedagogía de la paciencia. Releyendo este texto, mirando la historia de Abraham, yo os invitaría a revisar nuestra propia vida, a ver cómo estamos gestionando el tiempo y cómo estamos viviendo con sentido o sin sentido, con motivación o sin motivación, nuestro camino. Vamos avanzando, vamos intuyendo la meta de futuro, vamos esforzándonos, tenemos en la fe el amor que nos motiva para poder llegar a la meta que Dios nos propone. Así pues, una vez que hemos recibido la justificación mediante la fe, estamos en paz con Dios, y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia,
en la que nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de participar de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Peregrinos de esperanza. Peregrinos en esperanza también podríamos traducir, ¿verdad? Peregrinos en esperanza. Y para eso os invitamos a leer, trabajar el texto de Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5. Empieza el texto con una sorites, que se llama, ¿no? Un encadenamiento de ideas. La tribulación engendra paciencia, la paciencia engendra virtud probada, la virtus, la fuerza, la capacidad, la motivación, y la virtud probada, esperanza. De la tribulación a la esperanza. Quizá el retiro sería buen momento para repasar las tribulaciones de mi vida o las tribulaciones que comparto con otras personas en mi vida. ¿Cómo estoy viviendo esas tribulaciones? Según San Pablo, nos podemos gloriar de las tribulaciones porque engendran esperanza. La fe en Dios hace posible, hemos dicho, lo imposible. Es como tiene esperanza no aquel que no sufre, sino aquel que sabe desde la fe hacer brotar la esperanza desde la tribulación. Entonces, podríamos he vivido de hecho en mi historia las tribulaciones como lugar de esperanza, como lugar donde se genera la esperanza, las tribulaciones y la esperanza. ¿Y cuál es la raíz, continúa San Pablo, de todo? ¿Por qué esta esperanza se mantiene? ¿Por qué no defrauda? Es el título de la bula del Papa Francisco para convocar el jubileo. ¿Por qué no defrauda? Porque se fundamenta en el amor. El amor de Dios ha sido derramado en lo más profundo de nosotros, en nuestros corazones, con el Espíritu Santo regalado, sellados con el Espíritu. El fundamento y lo que sostiene la esperanza es el amor de Dios. No podemos esperar si no hemos sido amados. También pensar un poquito en esto, os invito a reflexionar, ¿no? ¿No será que cuando he tenido falta de esperanza en mi vida ha sido cuando me he alejado un poco del amor de Dios? Cuando también no ha habido amor de otros en mi vida. Y al revés, como yo cuando amo también puedo ser generador de esperanza en los demás. Transmitir el amor de Dios a los otros es ayudarles a vivir con esperanza. Amar es cambiar el mundo. Amar es cambiar a las personas. Ser amados es hacer posible que todo mejore. La raíz de la esperanza es el amor, es el Espíritu de Dios, la raíz y la que sostiene. Porque si empezamos con esperanza, hay fuente, pero no sigue brotando esa fuente, podemos perder la esperanza. Tenemos que hacer experiencia cotidiana y de vez en cuando un retiro, pararnos y en la vida diaria, ¿no? Hacer experiencia del amor de Dios para construir esperanza. Eso podríamos preguntarnos en teoría y en la práctica, ¿puede haber esperanza si no hay experiencia del amor de Dios? Si uno no se sabe hijo, si uno en la tribulación se ve como abandonado de Dios, ¿puede vivir con esperanza? Imposible. Tenemos que aprender a vivir el amor de Dios en todo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Romanos 8. Ni la flagelación, ni la muerte, ni la dificultad, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Entonces es posible vivirlo todo hasta la muerte, todo con esperanza. Bien, y vamos a aplicar un poquito también ese de esperanza, ese genitivo, peregrinos de esperanza. Yo os invitaría a desmenuzarlo, a vivirlo, entendido desde 4 puntos de vista. Este genitivo puede ser genitivo de origen, ¿no? Somos peregrinos desde la esperanza. Es decir, somos caminantes, somos también misioneros, porque nos envía aquel que es la esperanza.
Somos peregrinos de la esperanza como persona. La esperanza es una persona, Jesucristo. Entonces somos misioneros de Jesucristo, somos peregrinos de Jesucristo, somos peregrinos de la esperanza que es Cristo. Sabemos de dónde venimos. Aquel que es nuestra esperanza nos ha puesto en camino. Ese puede ser un significado precioso. Y también esperanza con minúsculas. ¿Por qué caminamos? Porque tenemos esperanza. ¿Qué significa peregrinos de la esperanza? Peregrinos que caminan porque tienen esperanza. Y por eso quizá el no caminar es un signo de falta de esperanza. Entonces la esperanza, el genitivo entendido como origen del camino y aquello que motiva el camino. Porque nos han enviado, por obediencia, por tanto, y porque estamos ilusionados, por esperanza. En segundo lugar, podríamos entenderlo como el contenido, genitivo objetivo. Somos peregrinos que transmiten esperanza. Somos peregrinos que llevan el evangelio de la esperanza. Somos peregrinos que tenemos la misión de darle la esperanza a un mundo sin esperanza. Si el mundo no tiene esperanza, no es suficiente con quejarse. Tenemos que preguntarnos, a lo mejor no estamos sembrando la esperanza que el Señor nos ha enviado a transmitir. A lo mejor estamos incumpliendo los cristianos nuestra labor de ser fuente de esperanza, de que Dios sea fuente de esperanza para nuestra sociedad. Entonces, peregrinos que transmiten esperanza, peregrinos que dan esperanza porque dan a Jesucristo y dan el Espíritu, el amor de Dios que hace posible la esperanza. En tercer lugar, peregrinos de esperanza, peregrinos con esperanza. Yo ya tengo más claro, según voy cumpliendo años, la importancia no solamente de los contenidos, sino del estilo en lo que hacemos. Yo puedo decirle la verdad a una persona y ser verdad lo que le digo, pero es muy importante el cómo se lo digo, y a veces el cómo estropea el qué. Si yo a una persona intento corregirla y decirle las cosas con verdad, pero mi estilo es de regañar, de quejarme, de acusar, seguramente la otra persona se va a poner a la defensiva. Y aunque sea verdad lo que le diga, no le va a llegar. Entonces es fundamental el estilo, es parte del contenido el estilo. Entonces no solamente tenemos que sembrar la esperanza como algo que damos, toma, te doy la esperanza, sino que te trato con esperanza, te evangelizo, te cuido, me dirijo a ti, te hablo con palabras de esperanza. La esperanza como estilo del caminante, la esperanza como estilo de nuestra evangelización. Creo que es fundamental y creo que falta mucho, ¿no? Yo creo que en la Iglesia, también en las familias, hay mucha queja, mucha dialéctica, mucho discutir, es que tú has hecho esto y tú lo otro y llevamos razón. Entonces, ¿y quién pondrá la primera piedra para el perdón? ¿Quién pondrá la primera piedra para salir de ese círculo vicioso del tú más, tú y yo, de la acusación mutua? Entonces, el estilo, la esperanza como estilo. También hay Eucaristías celebradas con esperanza, y se nota. Eucaristías celebradas con rutina, donde no se intuye nada. Entonces, palabras con esperanza. Tratar a los demás con esperanza, incluso a un moribundo. Se le puede tratar como alguien que ya, como un desecho o con esperanza. Se le puede tratar con esperanza. La esperanza se nota en nuestras manos, en nuestros gestos, en nuestra forma de hablar. También la esperanza significa un estilo. Y después, el D también significa en español, pues la causa final. Yo siempre recuerdo las calles de nuestros pueblos, ¿no? Me acuerdo cuando vivía en Ciudad Real, que la calle Calatrava, la calle Toledo, la calle Ciruela, es la calle que iba hacia la puerta de Toledo, porque por allí se iba a Toledo. ¿Por qué se llama calle de Toledo? Porque es una calle que conduce a Toledo. Calle Calatrava, porque conduce a la antigua ciudad de Calatrava. Calle Ciruela, conduce al antiguo poblado de Ciruela. Es decir, ¿qué nos define? ¿Qué define nuestras calles? Nuestras metas. Venimos definidos por aquello que nos mueve, por la meta a la que nos dirigimos, ¿no? Somos hijos de nuestras metas, somos hijos de aquello que pretendemos. Entonces también caminamos hacia la esperanza, o hacia la meta que nos da esperanza, hacia aquel que es nuestra esperanza. Estamos en Adviento, hemos dicho. Entonces la esperanza no es algo que se tiene, la esperanza es una actitud, porque hay una meta. Hay un amor de Dios que ya es real, pero que estamos esperando su plenitud. Hemos creído en Cristo, pero estamos esperando su presencia plena y su llegada para que nos mire y podamos verle cara a cara. Esto es la esperanza, nos define el futuro. Somos, dice San Pablo en Filipenses, ¿verdad?, ciudadanos del cielo.
No nos define lo que hemos sido, la nostalgia no es la clave de nuestra vida, tampoco el presentismo de la sociedad virtual. Nos define sobre todo aquello que nos motiva, nuestro futuro. Esa es la esperanza. Entonces somos caminantes hacia la esperanza, caminantes hacia Jesucristo. Y una vez que hemos visto cómo entender este genitivo de esperanza, os invito también a rezar, a hablar con Dios sobre cuáles serían las fuentes, acordaos que vimos en algún vídeo, las fuentes de la sabiduría. ¿Cuál es la raíz de la sabiduría? ¿Dónde podemos beber sabiduría, aprender sabiduría? Nos preguntamos cuáles serían un poquito las raíces, las fuentes de la esperanza. ¿Dónde puedo yo querría tener esperanza y no tengo? Bien, ¿me puede usted aconsejar dónde ir a beber esperanza o a qué escuela ir para qué tengo que hacer? Pues aquí he visto algunas que podrían ser las raíces de la esperanza, ¿no? Y que por tanto no solamente estamos llamados a buscarlas nosotros, sino a transmitirlas a los demás para evangelizar el Evangelio de la esperanza. Primero, la radical, ya le hemos dicho, la radical fuente de esperanza es el amor. Una persona que está esperando a otro que sabe que le ama, está contento, va a venir mi hermano que se ha ido unos meses fuera y le quiero, y viene, o mi madre que se ha ido un momento fuera y ya está a punto de venir. Pues claro, cuando soy amado, cuando espero al amado, cuando sé que me ama alguien que llega, pues tengo esperanza, estoy deseando que llegue. Es lo contrario al temor, ¿verdad? Si va a llegar alguien que trae en mis recuerdos de, pues estoy, a ver si no llega la hora, porque en cambio cuando lo que espero es bueno, es amable, me ama, entonces tengo esperanza. La raíz fundamental de la esperanza es el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones. Lo tenemos, el problema es que está oculto, que lo tenemos encerrado, no dejamos que toda su virtualidad se despliegue en nosotros. Entonces, el amor de Dios. Necesitamos dedicar tiempo, fuerzas a experimentar el amor de Dios en la oración, en la vida, en las alegrías, en las dificultades. Dios ama en todo tiempo. Tenemos que aprender a hacer experiencia de ese amor y también ayudar a los demás a que se sepan amados por Dios. Si no, no tendrán esperanza. Vivimos en el tiempo, dicen algunos expertos, el final de las utopías, ¿verdad? El final de los grandes ideologías, y claro, que no han dado al final nada. Es decir, una ideología humana, seamos sinceros, no vamos en contra de nadie, no puede dar esperanza. Es decir, si todo se limita a lo que veo y vivo y domino, la esperanza no es posible. Podrá haber amor un poquito, podrá haber relaciones buenas, podrá haber bondad, pero esperanza. Si el horizonte está cerrado, esperanza, que es por definición la capacidad de ir más allá de lo que podemos ver, ¿no? Entonces, el amor de Dios. Si Dios no existe o si Dios no nos ama, nosotros no podemos construir una esperanza. Podemos construirla de forma, pues no sé, simbólica para un tiempo en el que, pero serán esperanzas que acaban pronto. Entonces, la esperanza se fundamenta en la experiencia del amor de Dios. Decía Santo Tomás de Aquino que quien no ama y quien no ha recibido el amor de Dios no tiene esperanza y por eso no puede cumplir los mandamientos. Es decir, cumplimos los mandamientos porque tenemos esperanza, porque hemos sido amados y esperamos que nos juzgue aquel que nos ha amado. Bien, es la segunda raíz, que creo que es muy importante, también en los tiempos en que vivimos, recuperar y transmitir la bondad del ser. Génesis. Vio Dios lo que había hecho y todo era bueno. El ser es bueno, la persona es buena, el hombre es bueno, el ser humano, varón y mujer, es bueno, no es malo. Y yo creo que en las ideologías modernas de la tecnología, la especie humana, para eso somos un peligro, las cosas, no. Tenemos que recuperar la bondad del ser, no ya la bondad de la fe, que también. Es decir, el cristiano está llamado no solamente a defender la fe, sino a defender al hombre, a defender la persona. A defender la bondad de las cosas, la bondad de las personas, la bondad de este mundo. Defender el ser es bueno.
Está en pecado, tiene cosas malas, claro que sí, pero no es malo, sino que actúa mal. Como decía, ¿verdad?, alguna persona por ahí de la tradición cristiana, decía, tú has roto un plato, pero no eres un rompeplatos. Tú a lo mejor has odiado a alguien, pero no eres un odiador. A lo mejor has matado a una persona, pero no eres un asesino. Es decir, es posible la esperanza porque somos buenos, aunque hagamos cosas malas. En tercer lugar, yo creo que es fundamental la fe para la esperanza. Cristo nos ha hablado y nos ha prometido cosas. Nos fiamos de la palabra de Cristo. Él nos ha prometido un futuro. Me voy para preparar un sitio. Entonces nos fiamos de la palabra de Jesús. Cuando visitó María a Isabel, le dijo Isabel a María, bienaventurada tú que has creído que lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Eso es la esperanza. La esperanza es posible porque creemos en las promesas de Cristo, porque Él no miente. La esperanza se fundamenta, este es un libro de compromisos de Dios. Dios se ha comprometido con nosotros a todo esto. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios y creemos en ella, tenemos esperanza. Si esto es verdad, tenemos esperanza. Y en último lugar, la esperanza se fundamenta también en la fe en la resurrección, en la victoria sobre la muerte y el pecado. Creemos que Cristo ha resucitado. Eso no es futuro, eso es presente. No lo hemos visto, por eso creemos, pero es ya real. Aquel que en la Eucaristía nos convoca y se nos da como pan es el resucitado. Entonces creemos que Jesús ha vencido a la muerte y ha vencido al dolor y ha pasado por el dolor y ha ayudado a los enfermos. Esto es la fuente fundamental de esperanza. Y también por eso, porque creemos en Cristo resucitado, creemos que la resurrección nuestra es también posible. 1 Corintios 15. Cristo ha resucitado como primicia de nuestra propia resurrección, para que nosotros resucitemos. La esperanza es imposible si no hay un más allá de la muerte. Serán expectativas, pero no esperanza. Entonces, la esperanza se fundamenta en una fe profunda en la resurrección de Cristo y en la resurrección de los muertos. Bien, pues os invito a profundizar en estas raíces, a beber en ellas. ¿Hasta qué punto, Señor, yo creo en todo esto? ¿Hasta qué punto tengo experiencia de todo esto? Releed el capítulo 5 de la Carta a los Romanos e ir repasando vuestra vida desde la perspectiva de Dios para preguntaros cómo va vuestra esperanza para que el Señor nos haga beber y vivir la esperanza. Peregrinos de esperanza, para vivirlo y para transmitirlo. Oramos para ser discípulos y misioneros. Tenemos que llevar a este mundo nuestro de hoy, al que Dios tanto ama, el Evangelio de la esperanza. Evangelio de la esperanza que no solamente es esperanza que evangelizamos, sino que para que haya esperanza es fundamental evangelizar, es decir, dar buenas noticias. Eso es evangelizar. El mundo está lleno de malas noticias. Como tantas veces hemos dicho en estos vídeos, el mundo nos invita a mirar para arriba, solo para arriba, a la gente importante y cosas malas. Que hacen ahí rollos de familias y de divorcios y de cosas malas, catástrofes, que es real y existe. Pero si miramos hacia abajo, también existe lo pequeño y sobre todo la cantidad de cosas buenas que la gente hace, incluso en las catástrofes, incluso en los sufrimientos. Entonces, aprender a dar buenas noticias. El miedo, el temor, es la forma de controlar a los demás y quitarles la esperanza.
El modo de devolver la esperanza es transmitir, además de estas noticias, las buenas noticias de la vida. ¿Cuál es la primera buena noticia que transmitimos para evangelizar esperanza? Que Cristo se ha encarnado. Navidad es lo que os celebra en Navidad, que el ser humano es tan grande que es portador de Dios, que Dios se ha hecho hombre, no se ha hecho ángel, ni se ha hecho piedra, ni se ha hecho vegetal, se ha hecho hombre. El hombre es imagen de Dios y ahora Dios se ha hecho imagen del hombre. Entonces, la buena noticia de la encarnación de Jesucristo y de su resurrección, la victoria sobre nuestras dificultades y nuestra muerte. Tenemos que transmitir al mundo esto. La Navidad es esto, celebrar y transmitir el gran mensaje, la buena noticia de la encarnación de Dios. Y desde ahí, si transmitimos esta buena noticia como noticia radical, podemos también aprender a transmitir buenas noticias, aprender en las parroquias, en nuestras relaciones familiares y humanas, a hablar de lo bueno. Casi siempre cuando, por ejemplo, el matrimonio, cuando se pone a hablar, que siempre habla de dificultades, de tú has hecho mal esto, tú has hecho... ¿Por qué no nos sentamos de vez en cuando a hablar de lo bueno? ¿Por qué de vez en cuando no, en vez de criticar a otros, hablamos de personas que han hecho cosas buenas, introducir en nuestras conversaciones buenas noticias? Creo que es fundamental, ya que en la televisión no suelen salir. Ser portadores de buenas noticias, noticiarios del Evangelio del mundo, no solamente de Dios, sino que en el mundo hay muchas buenas noticias que tenemos que dialogar, transmitir. Esto nos dará luz y esperanza. Y en tercer lugar, ¿qué es transmitir buenas noticias? Pues también en mí. Yo tengo muchas cosas malas, me confieso, tengo pecados, pero además de pedir perdón por mis pecados, tengo que dar gracias a Dios por lo que me da y por todo lo bueno que Él hace que yo pueda hacer. Entonces también aprender a ver buenas noticias en mí y también en la gente que me rodea. Es verdad que mi primo ha hecho esto, y qué malo es lo que ha hecho, pero esto es un 2% de lo que mi primo hace. ¿Por qué no miro el otro 98% también de lo que mi primo hace? Aprender a mirarme y a mirar a los demás desde las buenas noticias. Esto es fundamental para evangelizar, para sembrar esperanza. Esperemos que podáis rezar de forma profunda, tranquila. Si queréis también rezad por nosotros en vuestro retiro de Adviento, nosotros lo haremos también por vosotros, para que le dejemos espacio al Señor y Él derrame una vez más, experimentemos que derrama una vez más su amor sobre nosotros para que vivamos la esperanza y sembremos esperanza para gloria del Dios bendito que tanto nos ama. Detenerse para alimentarse, beber, comer, también para discernir y para relanzar el camino. Esperemos que estas reflexiones nos puedan ayudar a hacer un retiro. Lo importante no es el tema o las reflexiones, lo importante es que dediquemos tiempo a Dios para aprender a esperarle, para caminar por sus huellas, para ser peregrinos de la esperanza. Feliz Adviento, que la oración nos ayude a preparar la Navidad y a reorientar nuestros caminos. Feliz semana a todos.